y bueno, sí les comento que en la parte del controlador que tiene nuestra máquina no hay nada en la red. Entonces, pues eso, mucho de ello es así, pues revisarlo, y por eso le subí ahí si mal no recuerdo, no estoy seguro, déjenme ver, permítame, es capaz de que no se los haya subido el manual de nuestra máquina. No, fíjense. Déjenme, antes de hacer cualquier cosa, se los voy a subir porque luego se me olvida y ahí andamos en las mismas. Verán, permítame. Mientras vamos a estar hablando ahí, mientras de que yo les subo el manual necesario para ello. ¿Qué necesito? Voy, estoy... voy a subirles ese manual, justo el manual para la máquina. A ver, ¿preguntas? ¿Más preguntas, niños? Mientras de que yo lo encuentro aquí y lo subo. Creo que preguntas así por el momento no, Doc. ¿Alguna inquietud de lo que hayan visto? Profe, por ejemplo, ahí me surgió la duda, ¿qué materiales normalmente se ocupan ahí en la máquina que tenemos? Bueno, que está en la UAC. Todo lo que no sea o que no tenga que ver con algo biológico. Por ejemplo, es que queremos hacer algo con madera. De hecho, la máquina esa, por supuesto que puede trabajar con madera, pero no la utilizamos porque como tiene refrigerante, aunque no se usa el refrigerante precisamente para el corte y todo eso en madera, quedan residuos y entonces ese refrigerante se degrada muy rápido. Es por ello. Sí, sí me explico. Sí, profe. Entonces serían puros como metales por el estilo. Metales, plásticos, bueno, plásticos maquinables, todo eso. Sí. Inclusive se podría trabajar algunas cositas en vidrio, por ejemplo, hacer alguna perforación y todo eso, pero no sé qué tanto lo que despide el vidrio, pues podría pegarse en los carros y todo eso. Entonces, allí sobre todo son todo lo que son metales, o sea, metales en general, que son ferrosos, no ferrosos, ¿cómo se llama? Magnéticos, no magnéticos, todo eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Más preguntas, niños?
Listo. Creo que ya lo pueden ustedes visualizar, ¿verdad? Ahí donde dice manuales, ya tienen el manual de esta máquina. Va que va. Déjenme. Gracias, Doc. Sí, a la orden. Les digo por ahí a la orden y con mucho gusto. Perfecto, va que va. Entonces, por eso les decía o les estoy mencionando. Dice uno, ya me encontré un video tutorial y todo eso, pero vienen videotutoriales del controlador de Haas, controladores de Fanuc, y digo controladores de Fanuc porque hay varias versiones del Fanuc, y hay para fresadoras o centro de maquinado que fresadoras, para tornos, ¿sí? También hay para Algor, ¿sí? Pero para 4M, que es en este caso, no. Tienen que utilizar esa parte. Miren, aquí voy a... Aquí está, no. Déjenme aquí lo busco. Libros. Manuales. Es este, miren. Aquí está, miren. Nuestra máquina es Dyna. Antes era una Dynamatic, que es lo que es en realidad, pero ya tiene unos años que lo compró esta empresa, entonces cambió a Dynamatic a Dynamechatronics. Entonces aquí manual de programación, Dyna 4M. Y aquí pues viene, hagan de cuenta que cuando ya hemos encendido la máquina, pues esto es lo que aparece en la pantalla, ¿sí? Dyna 4M CNC. ¿Sí? Y aquí viene todo esta parte, ¿sí? Entonces echarle un ojito a este manual es importante. Uno ve varias cosas, qué significa, milímetros, pulgadas, en fin. En la misma pantalla, pues ya ven que aparecen estas inscripciones. ABS indica el estatus absoluto o incremental. SX muestra el porcentaje de sobremarcha programada en la velocidad del lucillo. FX indica el porcentaje de sobremarcha en la alimentación programada. Aquí es alimentación, en esta es marcha. Aquí la parte de la rapidez. Esto también es rapidez, lo que es el jog. Indica la longitud del recorrido, propulso de control remoto manual, ¿sí? La F, que ahí aparece ahí cuando está. Esto pues sí, ya lo hemos visto. Esto lo que significa es la velocidad de corte. Esta es la herramienta que nosotros elegimos. Esta es la velocidad de giro de esa herramienta. Entonces, antes de que nosotros esté en funcionamiento la máquina, lo único que aparece es esto. O sea, me refiero que tiene un valor distinto de 0, porque aquí empieza desde la 1 hasta la 24. Ya no tiene 25, 26, porque ya no tiene más espacios de herramienta, ¿sí? La F0 hasta que empieza a trabajar, esa también, ¿sí? Y aquí vienen varias cosas, lo que la simulación, lo que luego luego se me olvida, el MDI, que esto es para echar a funcionar ya sea echar a funcionar la máquina como tal o la simulación, ¿sí? Y entonces es el mentado MDI, Manual Data Input. Entonces es la alimentación de los datos manuales de forma manual,
¿sí? Lo que le ayuda, posición, ¿sí? Por ejemplo, aquí es lo que les decía, aquí está, miren en esto, ¿sí? Aquí tienen los milímetros, X0Y, apps, el SX, FX, RX, JX, y aquí viene el XYZ, F, T, S, ¿de acuerdo? En esta parte, pues es la longitud o es el radio. Y aquí viene investigar, el reset, correr, mantener, simular, lo que es lo que les decía. Si nosotros queremos simular, pero no está, ¿cómo se llama? Tiene que estar primeramente activo el archivo que nosotros necesitamos. Aquí dice que es de Pablo. Perfecto. O el nombre que nosotros le hayamos puesto. Si nosotros queremos que funcione el archivo, no sé, cierra como tal, así cierra, pero está de Pablo, pues va a utilizar el de Pablo. Cuando nosotros le pongamos empezar, lo va a hacer ahí, va a trabajar. ¿Y a qué me refiero? Tiene que estar marcado simular, si no, se va a ir directo a la ejecución. Eso hay que estar al pendiente. Por eso es que les digo que cuando nosotros encendamos la máquina y que vayamos a tratar de simular y todo eso, pues tener ahí los dos dedos, uno en el inicio y el otro es en el de, ¿cómo se llama? Detener la máquina, ¿sí? Porque si se empieza, se mueve lo que sea, dice, oye, está simulando, eso no se debe mover nada. Lo único que hay que ver qué es lo que se está haciendo aquí. Y claro, aquí lo único que se va a mover, bueno, son las X, Y, Z. Aquí hay que poner, por ejemplo, la trayectoria. Aquí se va a empezar a mover. Esto, la de la posición, depende de la herramienta que se esté utilizando. Esta la pone por defecto la 54, pero tiene las demás. Entonces aquí hay varias cositas. Hay que verlo del menú, ayuda, en fin. Y depende de lo que nosotros estemos allí viendo. ¿Sí? Tenemos la trayectoria, incluso en la otra parte, cuando nosotros movemos esto, aquí se tiene, bueno, aquí en la trayectoria y todo eso, puede uno elegir donde uno hace más grande, más pequeña, ubicas, en fin, pues, donde vas o sea, donde se va a generar la pieza. ¿Sí? Aquí, pues las flechitas hacia arriba, hacia abajo, que sea más grande, que sea más pequeño, que sea vista como isométrica, ¿sí? Esto lo regresa. Eso que hemos estado viendo, jóvenes. Aquí viene. Claro, no lo habían visto porque pues no se lo había pues, no se los había compartido. Eso es lo que les digo, miren, aquí está. Eso es para ver. Esta línea punteada en rojo es el área de trabajo de la máquina. Si aquí esta cosita está muy aquí al límite y todavía hacemos que la bancada se mueva para acá, porque pues sabemos que el husillo pues nada más baja y sube. Entonces pues una vez que toca aquí, se alerta la máquina y ya no nos deja hacer nada. Hay que desbloquearla. ¿De acuerdo? Si hace para acá, si para acá, o sea, tiene que trabajar dentro de estos límites. Y claro, dentro de estos límites, pues yo ahí tengo ahorita lo que es la prensa aquí muy al límite, porque ya ven que tengo unos tornillos aquí donde yo pongo placas y las trabajo aquí. Entonces aquí en la prensa, pues yo incluso puedo poner dos prensas, ¿sí? Entonces, eso que indica que si yo tengo una prensa, lo que sea, no puede chocar, pues sí, la máquina no tiene inteligencia artificial, ¿sí? No la hemos programado, o sea, no la tiene simplemente. Y entonces hay que estar muy al pendiente. Eso es vista como de arriba hacia abajo, ¿sí? Y entonces, en esta parte, bueno, aquí más bien esta se tendría el XZ, pero así como nosotros la podemos poner, sería, por ejemplo, en la bancada el XY.
y lo miraríamos de arriba. En este caso nosotros hagan de cuenta que la estamos viendo de la forma horizontal, así enfrente como la tenemos, que esto es X y esto es Z. ¿Sale? Entonces aquí como se baja es la cantidad de Z y esto es en X. Lo que no podemos determinar es Y. Y entonces en ese caso, para ver las profundidades y todo eso, utilizamos la parte isométrica, donde tenemos ahí, pues, así como las figuras que hemos hecho, y vemos qué tan profundo y cómo se mueve y todo eso. ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿cómo de que investigar con el search? Es que aquí cuando nosotros le ponemos search, podemos revisar aquí, sale un cuadro de ayuda y podemos revisar, qué indica el G37, por ejemplo. Y ahí nos dice. Nos dice al principio, déjenme ver, permítame, creo que no, aquí tampoco. Luego nos da aquí un cuadro de texto donde tienen ahí como una ayuda del G00, G01, algunas cosas, pero ya muchos de los códigos no no están puestos ahí, o sea, no los ve uno, pero con el search uno los investiga, ¿sí? Incluso creo que Okay. aquí mismo, por ahí le voy a pedir bueno, no al final del curso, bueno, cerca de utilizar algunas herramientas, y uno de ellos es el G37, que bueno, aquí en el manual no aparece. Hay que revisarlo directamente en la máquina. ¿Sale? Estos son operaciones que también, por ejemplo, es para cuando nosotros queremos sacar la viruta y cosas de esas. ¿Sí? Encender, llevar a home, otras cosas que esas normalmente pues eso no se los menciono. ¿Sí? También podemos tener nosotros el modelado en sólido. Yo nunca lo he usado, porque esto ya después de que hace la simulación lo podemos tener en un bloque y todo eso, pero ya al final no es, o sea, en la parte que se esté simulando no está generando así como se ve ahorita aquí. Hay que nosotros utilizar un simulador, sí, aparte, que es un lío, ¿de acuerdo? Porque nosotros no tenemos un simulador. O sea, el simulador que hay está en la máquina. Es que lo quiero tener aquí en mi máquina, en mi computadora. Pues no lo hay. Entonces la idea por ahí es también con el doc Roberto Gómez, es desarrollar un simulador para nuestras computadoras. Entonces aquí también tienen algunas cosas, G código, el G, los códigos G, los códigos M. Hay una parte de ahí que tiene que ver con los PLCs o el PLC. Esa parte yo les comento ahí, esa no se toca. ¿Por qué? Para empezar, yo no conozco los PLC. Tenemos a alguien ahí que es el Doc Rivas, él es un experto en PLCs, pero pues no ha desarrollado el programa de PLCs para nuestra máquina, que seguramente se pone, le da una revisadita y dice, ahí está, pues es alcanzable. Pero de buenas a primeras, pues esto se le mueve uno algo y tenemos dificultades, ¿sí? Con la máquina. Ya hace cosas que no tendrían que. Y aquí vienen otras cosas, la parte del sistema, el menú de funciones, que es el programa, los programas para editar alguno de esos programas. Este es el que le digo de los PLCs, que uno los puede ver, no. O sea, yo lo he abierto y todo eso, pero no moverle nada. O sea, utilizamos utilizamos el edit, utilizamos la herramienta y parámetros de las herramientas. Eso sí, no. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo que es el administrador de archivos, uno se mete ahí al archivo y pues uno dice, pues quiero abrir quiero abrir esto otro, quiero abrir el que sea. Aquí es para abrirlo, lo ponemos ahí y le decimos que input para abrirlo. Entonces al momento de que uno le da ese input y todo eso, aparece aquí, ¿sí? Y ahí mismo en esa parte uno le pone edit o editar y abre ese programa.
O también uno dice, podemos enviarlo con un cable, pues un puerto RS232, ¿sí? Que seguramente ustedes, no sé si lo han utilizado ya en electrónica. Si no, pues ya están, sí, creo que sí lo usan. También nosotros podemos, si está elegido ahí, pues yo lo puedo eliminar, lo puedo copiar, o como lo que creo que hicimos alguna vez, uno nuevo. Y entonces al momento de aquí le damos aquí nuevo y nos da una pantallita aquí donde uno le pone el nombre. Son nombres muy cortitos, ¿sí? Y entonces, pues ya al momento de que le damos un clic, luego le damos, ahí aparece por ejemplo en esa parte y le damos otro clic para que aparezca aquí. ¿Sale? Bien. También trae aquí para hacer algunas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando nosotros le decimos que lo borre, pues nos manda así como una computadora, que si uno está seguro de que quiere borrarlo o no. Que le dices que sí, entonces ya dice, es que lo borré, yo no sabía. Pues, ¿qué cree? Ya la máquina, o sea, te preguntó si lo querías borrar o no. Claro, eso lo hace por programa. Eso es. Este es el que les decía, miren, este es el menú, que vienen algunas cosas muy, muy, pues un poquito generales y todo eso para que uno los pueda utilizar aquí. Pero ya cuando nosotros queremos hacer otras cosas, pues hay que buscarlas aquí en ese menú de... Este está así porque así es como está el programa. ¿Sí? Va. Y entonces aquí marcar, copiar, borrar, regresar, investigar aquí, bueno, buscar algo. La sintaxis, o sea, en qué parte de aquí yo me equivoqué y guardar. Listas de comandos, en fin, va que va. Parámetros de las herramientas, bien, bien. Aquí esto es para darle el diámetro de la herramienta. Esto donde dice tool, allí es donde nosotros nos ponemos la herramienta 1, la 2, la 3 y aquí uno elige tipo de herramienta, ¿sí? Si esto es taping, eso es para hacer machuelados, esto es para hacer trabajo con un cortador, ¿qué más? Es utilizar una broca, ¿sí? Materiales, este es de acero rápido, es cerámico, esta no sé qué sea. Y por acá, los carburos carburos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y pues también la ubicación es la 16, por ejemplo, y aquí yo le doy el diámetro, porque con eso cuando yo le estoy trabajando en esa máquina, pues le digo, quiero que hagas un orificio o una superficie que tenga tanto radio, por ejemplo, si es ¿cómo se llama? Es como un orificio o una cajita que puede tener, no sé, 30 o 45 milímetros de diámetro. Entonces quiero que quede justísimo, ¿sí? Entonces, si yo no le doy cuál es el diámetro de la herramienta, pues la máquina no va a saber cómo es. Si yo aquí le pongo que es una herramienta de 3 octavos, pues aquí yo le pongo 9.525 milímetros. Pero eso que yo le ponga no significa o sea, va a tomar esa parte, pero yo necesito medir físicamente si la herramienta que yo le estoy poniendo en realidad es de 9.525, porque puede ser más chiquita o un poquito más grande. Y si ya el cortador está un poquito chueco, pues ya va a ser un desorden. En fin, esto es lo que hay que ponerle. ¿Sí? Ok.
¿Qué más? Todavía no hemos llegado a lo... Bueno, aquí, en esta parte de la herramienta, la 1, la 2, hasta la 24, ¿sí? Entonces, aquí en la herramienta 1, pues aquí es donde aparece, bueno, en esta partecita aquí, tendría que aparecer, ajá, el diámetro de la herramienta, ya con su compensación y cosas de esas. Esto es lo que les mencionaba de los, bueno, esto todavía no los he mencionado. A lo mejor me voy a adelantar un poco. Este cuadrito, por ejemplo, el G53, nunca le vamos a mover nada a esta parte de aquí, porque este es el 0 de nuestra máquina. Si yo aquí le cambio, puede ser que lo acorta o puede ser que lo saque del límite. Por eso es que tiene por allí unas regletas, tiene un par de ellas para que no deje uno o la máquina no permita de que se salga de los ejes. Desde aquí del 54 al 59, aquí el 54, yo lo utilizo así cuando yo puedo mover las herramientas y todo eso. Y bueno, a la herramienta 1 le voy a poner la 54 y tiene la posición en X, Y, Z. Esto es de acuerdo o de ¿cuál es la referencia? Pues el 0 máquina. Estos valores que yo tengo aquí es un valor que normalmente yo lo pongo con respecto a la prensa. La herramienta 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Qué pasa si tengo la 7? Bueno, así como está esto, tengo una pantalla que es de la G53.0 hasta la G59.0. Si yo tengo una herramienta que es la número 7, pues saco otra pantalla de estas que sería G53.1, G54.1 hasta G59.1. Y entonces aquí la G54.1 le pongo que sea 7, la número 7. ¿Sí? Y aquí, esto que aparece aquí es la ubicación de la máquina, o sea, de la ubicación de la herramienta, pero respecto a la máquina, así como tal. ¿Sí? Aquí nosotros podemos utilizar esta calculadora. Suma, resta, multiplicación, es muy trivial, muy tranquilo. Aquí ya se va a empezar regla general del sistema. Ajá. Aquí ya vienen algunos ejercicios, un poquito aquí, miren, por ejemplo, aquí. El G00, lo mismo que yo les puse en la presentación, es movimiento de las herramientas, pero, ¿cómo se llama? Esto es, ¿cómo se llama? Se mueve en X, Y o Z o en las tres o en las combinaciones, ¿sí? Pero con la máxima velocidad que se le permite, ¿sí? La forma en cómo se utiliza, por ejemplo, sería G00, la X, la Y, la Z, y es todo, punto y coma. En todas estas debe de llevar punto y coma. ¿Sí? Esto lo que indica es el extremo del bloque. Es como si estuvieran programando en MATLAB, ¿sí? Pero esto es para que la herramienta, o sea, la máquina y todo eso, se ubique. Hagan de cuenta que si aquí tenemos nosotros la pieza y acá está la herramienta, entonces la bancada se va a mover, no se mueve así y luego así, sino se va a mover en forma lineal, así. ¿Para qué? Para ubicarla donde yo quiero que se ubique, ¿sí? Que sea rápido el movimiento. Porque en este caso, la herramienta no va a tocar la pieza, porque si no, se va a ir la herramienta. O le vamos a dar un buen golpe a la máquina, que eso no queremos que suceda. Primero, no queremos que nos dañe por mala programación o lo que sea. Primerito, nuestra integridad es lo más importante. En segundo lugar, pues que la máquina no se fastidie. Y en tercer lugar, que la pieza no se fastidie, la que vamos a trabajar, la pieza o la herramienta.
pero primerito somos nosotros. En segundo, pues la máquina como tal. Y en tercero, la herramienta o la pieza que se está haciendo. Aquí el 2 es una interpolación lineal. Entonces ya vienen ahí, déjenme saco la presentación. Aquí está, miren, es lo que les estoy mencionando. El G00 es movimiento rápido de los ejes. Puede ser en X solito, en Y solita, en Z solita, en XY, en XZ, YZ o XYZ. Y la velocidad lo hace lo más rápido posible. ¿Qué lo limita aquí? Una perillita que está ahí en la máquina como tal, que nosotros le bajamos. Es eso. Pero lo demás, aquí yo le puedo poner una F, que es esta, que es la velocidad de corte. Sí, no la respeta. Esa F eh, la ignora. Pero ahora si nosotros, bueno, esto es el movimiento así, de los ejes solo en X, Y, Z o así como está, pero sin que la herramienta toque la pieza. Porque una vez que la toca puede ser que sea muy encimita, pues sí sobrevive, pero si la pone más rápido, se va a ir la herramienta y de tal suerte que también la máquina pueda tener algún percance. En segundo, es la interpolación lineal. También, bueno, es el G01, es en X, Y, Z. ¿Por qué puse aquí estos guioncitos? Aquí es donde se va a poner los valores de X, puede ser positivo o negativo, en Y igual, en Z igual. Si se sale del área de trabajo, pues simplemente manda una alerta, ¿sí? Cuando la estamos simulando. Si ya la estamos trabajando, se alerta a la máquina, se bloquea y hay que desbloquearla. Entonces aquí en este caso la interpolación lineal, en este caso sí ya es para que la herramienta esté trabajando sobre la pieza. Y también en X, Y, Z. Es que nada más se va a mover en X y Y. Bueno, ponga Z. Es que nada más se va a mover en X, en Y. Pues nada más Y, un valor y todo lo demás. O sea, no mencionamos ni X ni Z. Es que aquí le ponemos en X igual a 0. No, ahí ya le estamos dando un valor, ¿sí? Entonces, simplemente pues no lo ponemos. La F, en este caso, aquí jóvenes, en X, Y, en esta parte, incluso acá, bueno, en X y Y y Z, es recomendable, bueno, aquí también en este caso, la F en decimal. Por ejemplo, si nosotros estamos ya trabajó la máquina, hasta se quedó con un cortador, movimiento lateral hasta, no sé, X 10, ¿sí? 10. Y luego queremos que se mueva un poquito en X y Y, no sé, que sea hasta, o nada más en X igual a 15. Pero si yo le pongo así X 15 solito, en este caso en nuestro controlador así de nuestra máquina no pasa nada. Podemos ponerle punto, punto cero o nada y no pasa nada, ¿sí? Pero yo les recomiendo aquí y siempre les pido esto y les explico por qué. Porque al menos, bueno, yo conozco el sistema, bueno, el controlador que es el hash. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, que se vaya a 15, pero sin el punto, entonces lo va a tomar como 15 milésimas de milímetro. Si estaba en 10, entonces se va a regresar a cumplir la orden, que es que sea 15, más bien son 15 micrómetros, ¿sí? Entonces no nos conviene, porque va a cortar todo lo que no quisiéramos. Entonces ahí tiene que ponerle uno 15 punto y punto o punto cero. ¿Qué pasa si es de 15.1? Pues se sobreentiende que pues ya está inmerso en eso. Pero cuando son enteros hay que ponerle punto. Como les digo, este sistema operativo de los que yo conozco es uno de los más amigables, ¿sí? Entonces, este sistema operativo y el FANUC es muy parecido. Y el hash, por ende, quien programó
o le programó a la empresa que se llama Haas, que tiene una escudería. Sí, fue un ex trabajador programador de Haas. Entonces, pues les programó algo que se parece mucho a Haas. Sí, tiene cambios, por supuesto, precisamente pues para poderlo, pues para no infringir en la propiedad intelectual de Haas, de Fanuc, y poderlo registrar. Entonces, pues por ello de que aquí yo le digo que debe de tener, no sé, 15 puntos o algo así, el punto. Y aquí, también aquí va en esa parte. Luego les menciono, porque hay unos programas más atrásito ahí, donde todo eso está pegadito, pegadito. ¿Se puede hacer eso? Sí. Aquí yo les sugiero de que tenga un espacio, o sea, aquí X y luego el valor así pegadito y luego el espacio entre el número y Y, el número y Z, ¿sí? Pero eso es para que nosotros podamos visualizar, que no nos confundamos, no porque la máquina esté mal la programación, no pasa nada. Pero sí, así como está con separaciones, eso nos da no nos equivocamos tan fácilmente. Es por ello. Entonces esto es interpolación lineal. G02 y G03 es una interpolación circular. Aquí lo que se hace es de que va, por ejemplo, queremos que haga un círculo, hagan de cuenta que llega aquí y va a hacer esto así. Entonces aquí lo que se hace, hay dos formas de cómo programarla, utilizando R o utilizando I y J, que hagan de cuenta que I, J, inclusive, bueno, I, J nada más ahí, son vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, aquí si nosotros ponemos X y Y, aquí ya hagan de cuenta que llegó aquí el movimiento. Los cortadores son los que trabajan tanto verticalmente como lateralmente. Sobre todo ellos, los cortadores, o Edmill, algunas veces se le llama, esos son lo fuerte de ellos, de estas herramientas, es cortar lateralmente, porque la parte vertical, las brocas son las que son especialistas para ello, o sea, para hacer perforaciones. ¿Sí se puede con los cortadores? Sí, pero hay que tener cuidado y hacer una buena programación y consideraciones y demás. Bueno, en este caso, llega hasta aquí. Entonces aquí nosotros le ponemos, empieza desde aquí, le ponemos G01, X tal, Y tal. Luego, con una velocidad de corte tal. Ahora vamos a poner, hagan de cuenta que desde aquí es de 5 milímetros, aquí este punto. X 5 milímetros, Y 0. Así lo tenemos. Luego queremos que vaya hasta aquí. El diámetro de este es de 15. De 10 diámetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que vaya de aquí hasta aquí. Y esto va a ser X G02. El G01 y G02 hay una diferencia. El G02 es, bueno, G02 y G03. El G02, si va de aquí para acá, así como está, hace esto y va a favor de las manecillas del reloj. Si nosotros lo quisiéramos hacer así en esta parte, en esta misma trayectoria, entonces sería G03. Sí, todo lo demás es muy similar. Entonces queremos que vaya de aquí a aquí. Entonces este punto, ¿cuál será? En Y es 0, pero en X, ¿cuánto? Si esto es 10 y aquí nosotros ya tenemos que en esta parte son 5, pues llegaría hasta 15. Entonces aquí X, 15, Y 0, R es el radio. ¿Cuál radio? Pues este diámetro entre 2, pues es 5 milímetros, entonces R es 5. R nunca debe ser negativo, ¿sí? La velocidad de corte pues tampoco no es negativa, pero X sí. Aquí nosotros tenemos nuestro sistema de referencia. Si nosotros le damos aquí para la izquierda, en X es negativo, a la derecha es positivo, en Y para acá es positivo, para hacia abajo, bueno, hacia este lado es negativo. Entonces, XY sí puede ser negativo, estos no. Ahora, ¿qué limitantes tiene? Que va de aquí hasta aquí.
No le estamos dando ángulo, pero la máquina ya en el proceso ya lo hizo. Entonces va desde 0 hasta 180 grados. ¿Puede ser de menos? Sí. ¿Puede ser de más? No. Porque si exagerado, queremos que hagas hasta aquí. ¿Sale? Entonces tenemos que hacer esta partecita hasta aquí y luego de aquí para acá. Lo que sí, cuando nosotros utilizamos el I y J, ¿qué significa eso? Que nosotros ya pusimos el X y Y en el centro. Y luego el I es el radio de esa circunferencia que vamos a hacer desde el centro para acá. Eso sería I positiva. Si es para acá, es I negativa. Bueno, es que no le ponemos aquí negativo en la I, sino sería I 5.0 o I menos 5.0. Eso es a lo que me refiero. Y eso lo ponemos en esa parte. ¿Qué pasaría si utilizamos el J? Ahí nosotros podemos poner la I de 5, por ejemplo, J 0. ¿Sí? O si nosotros lo queremos poner en esa parte, X va a ser 0 y I va a ser 0 y J va a ser 5, por ejemplo, o si es para acá, sería negativo. Esto mismo que tenemos aquí sería exactamente lo mismo, nada más que cambia de dirección. Depende de dónde vaya el trabajo de la máquina. Otro, hay varios, hay el G04, G05, G más, pero esos por lo pronto ahorita no los vamos a utilizar. Entonces de aquí nos vamos a saltar hasta el G17. Este G17 nosotros lo vamos a poner como vamos a tomar como referencia de que vamos a utilizar el plano de trabajo como el plano XY en una máquina vertical, porque es así, el husillo está de forma vertical. X y Y es la bancada, ¿sí? Entonces lo utilizamos. También a esto se le llama, yo lo pongo como encabezado, ¿sí? Encabezado, y también es una función modal. Eso no les había mencionado porque el G00, G01, G02, G03 y muchos otros se le llama que son modales. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo el G00, pues va a trabajar aquí. Si yo le pongo, le quito o no se lo pongo, la F, que es la velocidad de corte, no le va a importar. ¿Por qué? Porque la ignora. Pero si yo enseguidita hay que poner el G01 y no le pongo una F, pues aquí en vez de esta F va a tomar la velocidad de aquí, del G00. Entonces en el momento que yo le pongo G01, X, F, F100, por ejemplo, 100 punto, y entonces acá le voy a poner G02 y no sé qué rollo, y la F, si esta F no se la pongo, va a tomar el valor que yo le puse aquí. ¿Sí me explico? Entonces, O sea, perdón. sí, adelante. O sea, dependiendo de qué letras pongamos, va a agarrar él solito como qué código o... Sí. Es que aquí, como te dije o les dije, esto se pone o se queda residente, porque esta dice la velocidad de corte que no lleva esta F porque es la máxima, tiene toda la velocidad. Si yo le pongo el G01, que es interpolación lineal y todo eso, no le pongo una velocidad aquí de corte, entonces toma la anterior. Yo aquí le puse, si yo aquí le hubiera puesto F100, de cualquier manera o sea, es de chocolate, no la toma en consideración. Aquí debo ponerle una F, ¿sí? Si esta F es de 100 y en la G03 o otra parte, yo quisiera que fuese mayor o menor que esta, pues tengo que ponérsela, escribírsela como tal, ¿sale? Otra, ok, sí. sí, otra de las cosas que si nosotros vamos a poner G01 y hagan de cuenta que va de aquí para acá, para acá, para acá, es un rectángulo y le pongo G01 que vaya desde un punto hasta aquí o vaya, bueno, está en esta posición y luego va a ir de aquí a aquí.
G01 hasta esto. Aquí iría en X, por ejemplo, XY. Si aquí nosotros ya tenemos XY, nada más se movería en X. Y luego de aquí sería G01, X, pues va a ser la misma, nada más va a cambiar en Y. Si van a hacer algo rectangular, porque si ese es como un tipo trapecio y hace esto, pues vamos a tener que ponerle la coordenada en X, cuánto va para acá y cuánto va hacia abajo. Pero si suponiendo que sea rectangular, y luego de aquí G01 para que llegue aquí, por ejemplo en X0 y... No, sí, X0 y Y es la misma que teníamos aquí y luego regresa. Esos G01, sí, nosotros ya pusimos G01 y vamos a poner cada línea está, o sea, cada movimiento, por ejemplo, este está en un renglón, este en otro renglón, este en otra y esto en otro, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos el primero G01, va a ser movimiento. Y digo, es que aquí va a ir G01. Si se lo quitan, es que ya queda residente el G01. ¿Hasta cuándo? Bueno, es que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, viene para acá y luego viene aquí y aquí va a ser una, ¿cómo se llama? Un redondeo. Entonces, llega aquí y entonces para acá dices, bueno, va en este sentido, G02 y vamos a poner hasta dónde debe de llegar, el radio y entonces le vamos a poner ahí G03, G02, que viene en esa posición, ¿sí? A favor de las manecillas, entonces, y luego ya G01 y todo eso, así es como se va a ir programando. Entonces esto es necesario ponerlo porque necesitamos, bueno, la máquina requiere de cuál es el plano de trabajo, y en este caso nosotros utilizamos el plano XY, que es el G17. Ese lo ponemos antes de, bueno, despuesito del nombre del programa y allí se pone. Entonces puede ser de que sea encabezado y también es modal. En este caso esto tiene las dos cosas. G20. Este G20, al momento de que nosotros lo pongamos, eso le estamos indicando al sistema que vamos a trabajar en pulgadas, ¿sí? G21, cuando nosotros le ponemos G21, que eso también son encabezados, uno le pone G17, G21, por ejemplo, con este, estoy diciendo a la máquina que voy a trabajar en el sistema internacional en milímetros. Y puede estar el G17, G21 en el mismo renglón. Ahí no es posible o no es bueno. No es bueno, a ver, déjame ver, que nosotros, por ejemplo, tengamos G01 y luego G02 y luego otros ahí. ¿Por qué? O simplemente uno dice, bueno, cuando abres o inicias un ciclo y luego lo cierras allí mismo, o sea, lo abres y hace lo que tengas que hacer y luego lo cierras. O sea, algo que se contrapone, que no es posible. No es como las indicaciones que luego nos dice nuestra mamá. ¿Sí? Algo no le pareció, bueno, no sé, así lo hacían conmigo, ¿sí? Entonces me portaba mal y decía, a ver, cállate y dime lo que te estoy pidiendo. Caramba, ¿cómo le hago? O sea, no puedo indicar algo, bueno, hablando, o sea, estar callado y luego enseguida a la vez poder hablar, ¿sí? Pero si le contradices eso a mamá en ese momento, pues te va mal, así de simple, ¿no? Bien, entonces a lo que voy, son indicaciones muy contradictorias, o sea, no tienen lógica. Cuando uno dice, o alguien le dice, oye, mueve la mano, y entonces uno lo que hace es que mueves todo el brazo y dice, oye, te estoy pidiendo que muevas la mano, no el brazo. Entonces, pues hay que moverla, solo la mano. Sí, bueno, algo similar. La máquina, a la máquina tiene uno que programarle algo que sea realmente lógico. Es que primero hace esto y lo debe hacer lo otro. Sí, pues esto que tú dices que haga primero, lo pones en un renglón y luego enseguida que haga esto otro, en otro renglón y así se va. Es una secuencia lógica, ¿sí? Bien, ahora
El siguiente es el G28. En este caso, esto lo que para lo que nos sirve es para mandar a cero máquina en los ejes X, Y o Z, o solo en X, solo en Y, o solo en Z, o alguna combinación de ellas, o X, Y, Z. Si yo pongo aquí primero Z, luego X, luego Y, da el mismo resultado. No es por lo que pongas aquí al principio X, Y, Z, si lo va a hacer. No, si lo va a hacer de una forma. Hay una forma de cómo programarlo y que tome pues primero las cosas, sí, pero en este caso no tiene una, ¿cómo se llama? Un sentido, o sea, que primero debe llevar la X, Y, Z o la Y, luego la X, luego la Z, no, así como se pone. ¿Sale? Bien. Sí, profe. Luego enseguida tenemos nosotros el G40. Aquí entre 28 y 40 pues hay varios G. Ahí nosotros vamos a utilizar el G35, G36, G37, ¿sí? Antes de estos, pero va más adelante. Entonces, aquí, G40, con este vamos a cancelar la compensación diametral, es lo que les decía. Esto tiene implicaciones, o sea, cosas muy buenas. Hagan de cuenta que nosotros queremos cortar aquí así. Bien. Primero lo que vamos a hacer, y eso se los pido yo primeramente, que lo hagamos así a pie por las piedritas, como un buen amigo me decía. ¿Qué significa? Que si aquí es en X0, Y0, pero es de la pieza y de la herramienta, no de la máquina. La máquina puede ser que está acá, la posición en X en 0 está aquí, en Y también está aquí, y la Z hacia arriba es en 0. Entonces, en base a eso, nosotros, o sea, ajustamos, pero eso no es en el programa, sino es en la propia máquina, cuál será el 0 de la pieza. Y en base a eso, pues nosotros ya podemos hacer todo el trabajo. Y entonces hagan de cuenta que lo primero, antes de utilizar el G40, 41, 42, pues nosotros queremos que la herramienta empiece a trabajar y haga esto así. La herramienta va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar acá. Entonces, ¿qué hace? Si yo le pongo que vaya en Y0 y X0, pues la herramienta va a estar aquí, así. Y entonces se va a comer un pedazo de aquí. Y si va a hacer de este lado o lo que sea, pues igual va a cortar el radio. Entonces, para que llegue y corte por aquí por arriba, pues hay que sumarle en Y el radio de la herramienta. Llega, y si nosotros quisiéramos tener aquí esto, aquí, bueno, aquí, esta es la esquinita, entonces que no llegue exactamente aquí, sino va a llegar un radio para acá, para que aquí esté la esquinita y esta llegue aquí, y luego pase para acá, y luego haga así, porque si no, pues se va a llevar el radio aquí, un radio en Y aquí, el radio bueno, en Y aquí y en X de este lado, y así. Entonces, si nosotros tenemos una herramienta de 10 milímetros, pues aquí se va a comer 5 milímetros, acá 5 y todo. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una pieza que sea de 50 milímetros por 50 milímetros, en realidad nos quedaría una pieza de 40 por 40, porque son 5 aquí, 5 acá en X, y luego 5 en Y acá y 5 en Y de este lado. Entonces ya no nos quedaría de 50 por 50, sino en 40 por 40. ¿De acuerdo? Eso es haciéndolo así a pie, como les digo, por las piedritas. Al utilizar nosotros el G41 o G42, la máquina solo hace la compensación diametral de esa herramienta. Por eso es importante que esa herramienta, la que nosotros queremos que utilizarla como compensación, pues nosotros le declaremos el diámetro de la herramienta. Si no, incluso dice es 0, pues nos va a mandar una alerta o un error, porque no hay ninguna herramienta que tenga un radio de 0.
Es ilógico. Entonces, con el G41 nosotros vamos a activar la compensación diametral. ¿De qué? En X, Y, bueno, en X y Y, ¿de qué? Bueno, el diámetro de qué herramienta y con qué velocidad queremos que lo compense. Hagan de cuenta que nosotros queremos que haga eso mismo, igualito, pero ahora la máquina va a hacer eso. ¿Qué limitantes tiene? Que para que llegue y haga la compensación, por ejemplo, en esta posición, al menos tiene que estar, si va de izquierda a derecha, tiene que tener una distancia de al menos 1,5 diámetros de la herramienta. Estábamos diciendo de que si estamos utilizando una herramienta de 10 milímetros, entonces de aquí donde nosotros queremos que compense, ¿sí? Hacia este lado, pues tendríamos que ponerle -15, que es el diámetro de la herramienta, más, o sea, 1,5, sería 15 milímetros. Y entonces nosotros podemos poner aquí la herramienta, entonces cuando le pedimos que lo compense aquí, entonces lo que va a hacer aquí, va a ser esto, miren, aquí, y ya va a ser la compensación, ¿sale? Y entonces ya cuando nosotros le estamos pidiendo la X, la Y, nosotros vamos sobre la línea que ya hay en la pieza y la máquina solita pues va a compensar para acá. De este lado pues va a compensar para acá, de este lado hacia abajo y de este lado pues hacia la izquierda. Entonces la compensación o el utilizar el G41 significa que si va la herramienta de izquierda a derecha, entonces esa herramienta va sobre la línea. ¿Sí? Si va de derecha a izquierda, entonces va invertido, sería sobre el G42. Pero si viene de izquierda a derecha y le ponemos G42, entonces, ¿qué significaría? Que aquí viene la línea, entonces la herramienta pues empieza a cortar ya no un radio, sino el diámetro completo hacia adentro. Y entonces en vez de que sea de 50 por 50, si se le quitan 10 aquí, ya son 20, entonces serían un rectángulo un cuadrado de 30 por 30 milímetros. ¿Sale? Entonces ya cuando nosotros hacemos esto, abrimos ¿cómo se llama? La compensación diametral, donde queremos que compense, y lo de abajo ya se utiliza G01, G02, G03, ¿sí? Hasta que hace una, no sé, por ejemplo, hace una pasada, ¿de acuerdo? Y luego llega aquí y luego le decimos G01, Z menos tanto, o sea, va a penetrar un poco más y luego se repite. Llega aquí y otra vez penetra otro poquito. G01, Z menos, por ejemplo, empezamos con Z menos 2. Hace la primera pasada, llega aquí y queremos que sea en Z menos 10, o sea, de 10 milímetros de profundidad. Entonces la siguiente es ya Z menos 4, ¿sí? Z menos 4, F tal. Si la F no queremos que se mueva, pues nada más Z menos 4, punto y coma, hace eso y luego enseguidita, pues le volvemos a copiar que vaya de aquí para acá, para acá, para acá, para acá y luego se repite. Eso es la segunda parte, ¿sí? Y eso es cuando viene de izquierda a derecha por encima de la línea, ¿sí? Eso vamos a utilizar el G41. ¿Qué pasa si nosotros ahora queremos que hagan de cuenta que así como está aquí la pantalla, queremos que haga este trabajo aquí y porque hagan de cuenta en una pared y vamos a ponerle algo, entonces no una pared, sino una lámina o lo que sea, queremos ponerle un monitor ahí y entonces pues queremos sacarle un rectángulo, entonces para eso. Entonces esto sería de que vaya aquí, por ejemplo, y vaya trabajando sobre esto, así, por dentro. Entonces uno dice, y bueno, ¿cómo lo compensas y todo eso? Se compensa, pero en el aire, ¿sí? Haces todo aquí en el aire y ya cuando llegas aquí, ya la compensación, bueno, que se vea más adelante y entonces de ahí que baje, ¿sí?
sobre todo aquí en esta parte cuando está y donde se vaya a ir compensando, bueno, sobre todo que está aquí en un bloque, hace un orificio primero más pequeño que el de la herramienta. Por ejemplo, si es el cortador es de 10 milímetros, pues incluso podemos utilizar una de 3 octavos, que es de 9.525 milímetros, ¿sí? O de 9, o de 8, así, ¿sí? Para que la herramienta al momento de que haga esa perforación de 2 milímetros de profundidad, pues no le padezca ni se rompa. Entonces haga eso. Para eso nos serviría, en este caso de izquierda a derecha, la activación de la compensación diametral, pero para que por debajo de la línea. Y se pone prácticamente lo mismo, ¿sí? Ahí, bueno, aquí la X, la Y y la X allí son diferentes. No, va a ser exactamente sobre la línea. Son las ventajas que se tiene utilizando el G41 y G42, que la máquina haga lo suyo. Y entonces, ya cuando nosotros queremos que eso se cancele esa compensación, ya hizo todo lo propio hasta aquí, incluso ya cuando terminó en esa parte, por ejemplo, que llegue aquí, si yo le pongo que se cancele en el momento que digas en G01, Z0, Y0, ¿sí? Entonces esta parte lo que va a hacer es que en vez de que llegue, por ejemplo, aquí, va a llegar un radio antes, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace, se pueden hacer muchas cosas, pero si es, por ejemplo, la parte externa, entonces puede ser de que en vez de que llegue a G01, X0 y Y0, pues puede ser X0, pero Y ya positiva hacia acá, pues poquito más del radio de la herramienta. Hagan de cuenta de que si aquí sería el Y0, entonces le ponemos, por ejemplo, Y6 milímetros para la herramienta de 10 milímetros de diámetro. Y entonces ya con eso, cuando se tiene eso, luego enseguidita le ponemos G40. Ya quedó, ya se acabó, ¿sí? O que llega aquí hasta esta posición y luego le decimos, bueno, G01, X10, Y0. Entonces lo que va a hacer es que llega aquí y luego se mueve un poquitito para acá. En vez de que llegue hasta aquí hasta 10, pues va a llegar a 5. Luego de ahí, pues sacamos la herramienta y todo lo demás. Para eso nos sirve el G41 y G42. Y bueno, el 40. El G43 lo que hace es que activa la compensación longitudinal de la herramienta, ¿sí? Porque bueno, en este caso uno dice, ¿por qué? Si aquí le estamos diciendo, por ejemplo, el G43, la H es la altura de qué herramienta, ¿sí? Aquí ya le estamos diciendo la número 1, la número 2. Entonces la número 1, la número 2 y todo eso, si nosotros vamos a utilizar 5 herramientas, la X y la Y son iguales, pero no la Z. Entonces por eso que nosotros necesitamos utilizar el G43 y decirle qué longitud tiene esa herramienta para que pueda trabajar con ella. Porque si le damos otro valor que le dijéramos, bueno, ya tenemos en otra buena parte del programa, la herramienta 1 ya le habíamos dado y luego, aquí va a ser la herramienta 2. Pero aquí se me olvidó y le pongo la 01 en vez de la 2. Y entonces si no es de la misma longitud que la 1 esta, pues lo mejor que puede pasar es que quede arriba. O sea, no toque la pieza. Porque si la herramienta la 2 es más larga que la 1, pues seguro que se van a echar la herramienta o más cosas. Y entonces hay que utilizar el G43. Luego, esta Z. Ya una vez que le dijimos que revise o que tome la longitud de la herramienta o la 1, la 2 o la que sea, luego de ahí que baje a 50 milímetros sobre la pieza, que significa que si aquí nosotros lo estaríamos viendo de forma longitudinal, entonces aquí esto es Z, y entonces de aquí, en esta posición aquí hay en XY es 0, y en Z es 0 también. Entonces de aquí para acá
serían 50 milímetros sobre la pieza. Eso nosotros se lo dimos al principio. ¿Para qué? Porque si nosotros le dimos mal la longitud de la herramienta, lo pusimos mal en la máquina, nos da oportunidad de que cuando va bajando la herramienta, si nosotros le decimos, no, que sea 10, está muy alto, así 10, 50 milímetros, 10 que sea. Y entonces uno está viendo la herramienta y está uno viendo ¿cómo se llama? La pantalla de la máquina. Entonces el estar viendo la pantalla y estar viendo aquí a la herramienta puede ser, en la mayoría de los casos, que nos gane y colisiona. Entonces cuando hacemos con esto, que son 50 milímetros, pues dice, híjole, ya no son 50, ya se pasó, detenemos la máquina. Y luego vemos a ver dónde quedó la bolita. O se detuvo antes o pasó en 50 milímetros, en vez de ir aquí, pues pasó por acá. También está mal. O sea, tiene que ser justo lo que nosotros necesitamos que sea, por eso es que lo estamos programando. ¿Sale? Y entonces con eso es para nosotros tener pues flexibilidad. No se los he presentado, aquí está, miren. Aquí empezamos, primeramente este %, pero esto es cuando nosotros tenemos lo hicimos así, por ejemplo, en Word, o lo hicimos sobre todo en el blog, en el bloque de texto, para pasarlo directamente a la máquina por medio del cable o del puerto RS232. Esto no va a saber qué es. Entonces, al ponerle % al inicio y % al final de todo el programa, esto lo que hace es de que lo conviertes este archivo en .nc, que es lo que utiliza la máquina. Pero si lo estamos tecleando, esto no es posible utilizarlo. ¿Por qué? Porque en el teclado no van a encontrar el %. Así de simple. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo estás programando en pie de máquina. No lo necesitas. Luego, la O es de origen y son 4 dígitos. ¿Sí? Si nosotros le ponemos 5 o 6, a veces no nos pega de gritos, pero no está bien. ¿Sí? Tiene que ser 4 dígitos. Eso normalmente yo lo correlaciono con la fecha y con el número de pieza de ese proyecto. Si voy a utilizar, no sé, por ejemplo, 8 piezas, pues entonces le pongo ya al final que sea 0 y luego a la siguiente 1, 2, 3, 4, hasta las 7. ¿Sí? O le pueden poner cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Yo lo utilizo eso porque me da referencia de cuál es el nombre del archivo. Y luego aquí, pues le pongo qué pieza es la pieza base, la pieza lateral 1, la lateral 2, la al fondo, no sé lo que ustedes le quieran poner. Y entonces, esto es para la pieza como tal. Este es el encabezado que les he dicho, G17, G21, G49, ahorita vamos a comentarlo, y vienen estos dos. Los M, más adelantito vienen. Entonces, esta es la forma que tiene, por ejemplo, aquí empieza el cambio de la herramienta, hace todo lo propio hasta, digamos, hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Aquí enciendes la bomba del refrigerante y aquí lo apagas. Con apagas el lucillo, o sea, el giro. Va. Entonces, estábamos aquí en esa parte con el G43. El G44 nosotros lo utilizamos para cancelar la compensación longitudinal de la herramienta. Esto también se pone en el encabezado. A mí nunca me ha pasado, pero dices, bueno, ya ¿cómo se llama? Ya trabajé en una pieza y ahora estoy trabajando en otra pieza que resulta que quedó residente el programa, de alguna manera, alguna instrucción o la longitud de la herramienta, y pues aquí lo que hacemos antes de cualquier cosa, cancelamos eso y luego ya
la activamos en cada una de ellas. Es para eso. ¿Sale? Entonces aquí la cancelamos. Luego, lo que les decía hace un momentito, G53, este no se debe utilizar. Quien lo usa es el técnico que le da servicio a la máquina cuando es necesario. Y él sabe cómo hacerlo. ¿Sale? Luego del G54 al G59 es para darle o proporcionarle las coordenadas a cada una de las herramientas. Yo por simplicidad la herramienta 1 le coloco el 54, la 2 la 55, así hasta la 59. Si tenemos más de 6 herramientas, entonces va 54.1, 55.1, 56.1, así se va. Requiero más de 12 herramientas, la 13. Bueno, le pondría G54.2 y sería la herramienta número 13. Entonces, para eso nos sirve estas. ¿Sale? Luego, G80, con este cancelamos el ciclo enlatado de barrenado por picoteo. ¿Sí? ¿Esto de dónde viene? Bueno, hay un G82, no me acuerdo, creo G81, G82, algo así, pero este en particular, aquí nosotros iniciamos un ciclo enlatado de barrenado por picoteo. Déjenme, prendo aquí Ajá. La cámara. Dejen ver. Miren, ¿qué significa eso que les acabo de decir? Eso lo que significa es que, por ejemplo, tenemos nosotros la herramienta y lo que vamos a hacer es que le decimos, va a ser por picoteo, empieza a barrenar, pero lo que va a ser esto. ¿Sí? Aquí necesitamos nosotros un incremento. Es como cuando nosotros estamos trabajando con un taladro así de mano y estamos haciendo una perforación en un polín, en una pieza. Bueno, los polines de la construcción son barrotes en principio serían de 4 pulgadas por 4 pulgadas. ¿De acuerdo? Y entonces hagan de cuenta que nosotros queremos hacerle una perforación así transversal de una sola pasada, pero luego se empieza a atascar con la viruta y lo que hacemos es, le damos un poquito, sacamos y ya con eso cuando va otra vez a entrar, pues la viruta que quedó ahí pegada se quita y luego lo vamos haciendo de esta manera hasta que completamos. ¿Sí? El agujero. A eso se refiere con el picoteo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, Doc. Va que va. Entonces, a eso nos referimos con esto. Esta es la instrucción más larga que yo he visto por ahí. Aquí empezamos con el G83. Esto inicia un ciclo enlatado de barrenado por picoteo. ¿Qué significa el G99? Eso significa, vuelvo otra vez a... ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta. Ahora, déjenme, voy poniendo. Para irles diciendo y que ustedes lo visualicen. A ver, aquí. Sí. Que latosa esta cosa. Bueno, si nosotros tenemos el G43, primeramente el G83. Ese es un ciclo enlatado de barrenado por picoteo. Entonces, bueno, está en la cámara, no sé si me vean ahí. Entonces empieza uno con el G83 y ahí hay algo que tenemos una R. Uno dice, bueno, es que ya anteriormente habíamos visto la R. Pues esta R de aquí no es la misma que la anterior. ¿Esto qué significa? Aquí nosotros vamos a posicionar en X y Y dónde se va a hacer ese barrenado. ¿Qué tanto? ¿Hasta cuándo se va a dejar de hacer ese barrenado? Pues hasta que cumpla la profundidad Z que se tiene ahí. La Q son los incrementos, eso que les decía, que va tanto, penetra, sale.
hay que penetrar otro poquito y así se va. Si nosotros aquí le ponemos de 1 milímetro en 1 milímetro, en 2 milímetros, en 2 milímetros, y así lo va haciendo. Esta R en realidad es un Z. ¿Qué significa? Hagan de cuenta lo mismo aquí, tenemos nosotros la pieza, ¿sí? Luego de aquí esa R va a estar sobre la pieza una cantidad dada, porque de allí empieza a hacer el picoteo. Yo normalmente utilizo 3 milímetros sobre la pieza, y entonces aquí, ¿qué hace? Si va de 2 en 2, por ejemplo, pues va a bajar hasta 1 milímetro sobre la pieza. Luego va a regresar hasta R igual a 3. Y luego de aquí va a bajar, en vez de bajar hasta 1, pues va a bajar hasta -1. Y el G99 lo que hace es que va a regresar hasta R o Z, digamos, igual a 3. No importa qué tan profundo es, siempre llega al plano inicial. ¿Sí? Porque ahí también nosotros utilizamos el G98. Este G98 lo que hace es que hace primero en 2 milímetros de profundidad, llega hasta 1, regresa, y luego de aquí va hasta -1, pero ya no regresa hasta 3, sino regresa hasta el inmediato anterior, que es de 1, y luego penetra más y luego va haciendo esto. Es como un escalón, ¿sí? Eso es utilizando el G98. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Y entonces eso es la R. La F es la velocidad de corte. Aquí están definidos. Son los intervalos o incrementos que son constantes. La R es la posición donde nosotros queremos que sea o inicie. Si nosotros le pusimos que la Z 0 es sobre exactamente la superficie y le ponemos una R negativa, pues se va a descalabrar esa herramienta, porque le pedimos que vaya, y en vez de que vaya, no sé, por ejemplo, en positivo, va sobre la pieza, pues le va a pegar a la pieza. Entonces, en ese caso, hay que ponerlo en positivo. Ahora, si la Z es 0, la ponemos muy alta, entonces, bueno, puede ser negativo aquí. Depende de nuestro estilo de programación. La velocidad de corte, pues lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y luego ya cuando hicimos todo, aquí lo que se hace, déjenme lo pongo aquí. Aquí están, mire, ya son broca de centros. Aquí, ¿qué hace? Esto que le estoy mencionando. ¿Hasta dónde? Bueno, la primera parte, aquí, de aquí para acá, 9 milímetros, porque esto es 0, 0, 9 milímetros, y luego de aquí para acá es negativo, de aquí para allá hacia acá es negativo, este es positivo en Y, entonces es 9 o X9 y Y-10. Aquí están, miren. Y luego queremos que va a ser este agujerito, luego este, luego este, luego este y luego esto. ¿Por qué aquí debe de tener agujeros? Porque al final hay que hacer un agujerito, porque aquí vamos a utilizar un cortador, que eso es un cortador plano, y para que haga el agujerito así sin tener uno antes, uno más pequeñito, pues se va a fastidiar el cortador. Y entonces aquí se pone, por ejemplo, un agujerito así más pequeñito, y aquí lo que va a cortar pues ya va a ser bien poquito aquí. Entonces para eso hay que hacerle un agujerito aquí y otro aquí. Entonces viene, aquí está la posición, este es el primerito, aquí está. Y luego de aquí va a ser el siguiente, es este. ¿Sí? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo va a tardar aquí? Hasta que se logre la profundidad que se está pidiendo. Es que aquí estamos pidiendo, hagan de cuenta que es de Z menos 2.001, ¿sí? Y los incrementos como tal, la Q, ¿sí? Es entera. Pues no importa, va a ser hasta que llegue primero a -2 y luego va a ser otro para hacer la perforación de 0.001 de milímetro. ¿Sí? Ahí está. Termina eso y luego de aquí sube a R3 y luego se pasa para acá, hace todo esto y luego sube hasta R3
y se viene hasta aquí y hace otra vez esta parte y luego para acá y luego para acá, que es este, y luego cancelamos el ciclo enlatado de barrenado por picoteo, ¿sí? Esto que nosotros ya hicimos aquí, si se fijan, T02, aquí lo que les mencionaba, aquí viene, miren, esto de aquí, G54, porque aquí le estamos diciendo que va a ser movimientos rápidos, pero aquí si se fijan no hay ninguna Z. ¿Por qué no tenemos Z? Porque todavía no le hemos dado cuál es la longitud de esa herramienta. Sí se pudo hacer eso, claro, si esto lo pasamos más abajo y este lo ponemos al principio, sin problema, ¿sí? Lo podemos poner esto para acá. Y ahora sí, aquí en esta parte, ahora sí podría incluir la Z igual a tanto. Pero sin esto, tenemos primero que decirle cuál es la longitud de la herramienta. ¿Cuál herramienta? Pues la 1, ¿sí? Luego a veces nosotros copiamos, bueno, sobre todo en esta broca de centros, y luego de aquí tenemos broca de 5.6, tienen los mismos elementos, esto de aquí, este de aquí, las posiciones en X y Y, en estos son igualitas, pero aquí ya esta es la 3. Si tienes aquí la 3, tiene que corresponder aquí a la 3 y la herramienta aquí la 3. Si en este cambia a la 54 y esta a la 1, pues créame que lo peor es que choque o haga cosas raras. Si tiene que ir justo, nosotros le estamos pidiendo. Entonces la 2 aquí la 55 y la número 2. Claro, esto aquí también el M03, esto lo que indica es, bueno, me voy a adelantar un poquitín, esto es que encender el lucillo a favor de la manecilla de reloj. Y entonces todo esto así lo podemos nosotros copiar, ¿sí? Y le vamos a cambiar a la herramienta su posición, la velocidad, esta es velocidad de giro, de rotación, ¿sí? Y también qué herramienta es. También aquí la primerita era de Z-2 de profundidad. Ya esta broca, miren, va a -12, ¿sí? Y entonces también cambia esta velocidad y todo lo demás prácticamente queda igual. ¿Sale? Perfecto. Esto es para el G83. Ahora tenemos un G84. ¿Para qué sirve esto? En esto inicia el ciclo enlatado de machuelado rígido. Y esto es a favor de la manecilla de reloj. ¿Qué hace esto? Porque si nosotros tenemos un machuelo izquierdo, ya no funciona el G84. Es el G73, me parece, o 72. Y esto, por supuesto, el G73 o 72 y otra cosa, cambia de controlador en controlador. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso inicia el ciclo enlatado de machuelado. Aquí ya no hay por picoteo. Aquí si uno le dice o necesitamos que sea de 8 milímetros, pues empieza de 8 de una sola vez y regresa. ¿Sí? Por eso aquí en esto ya no está la Z, ya no está por incrementos. Sí, lo mismo, y de hecho este ejercicio, este y este se van a machuelar, estos tres. Aquí ya no es necesario. Entonces, ahí se va a machuelar en esta parte. ¿Qué otra cosa? Esto sigue siendo igual, la profundidad ahí, claro, cuando nosotros estamos haciendo orificios que no son pasados, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros tenemos un orificio que se quiere machuelar y tiene 10 milímetros de profundidad y nosotros le vamos a machuelar 10 milímetros de profundidad, eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque la viruta que se va cortando y todo eso, pues mucha de ella se va cayendo, o sea, se va, digamos, sedimentando, va cayendo en la parte de abajo y entonces va incrementando, llega el machuelo y pues se atasca y se rompe.
Y al romperse es un lío quitarlos, ¿sí? Sacarlos. A veces si es una piececita no tan elaborada o algo así, dices, no, pues comienzo otra vez el trabajo. Pero hay algunos trabajos